Amadas, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar acá. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de venir a compartir con ustedes. El día de hoy, pues no soy yo la que va a hablar, sino es Dios. Le doy gracias a mis padres espirituales por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes acá hoy, en compartirles. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad. Bendito amado Padre, te damos gracias por permitirnos estar acá compartiendo tu palabra, Señor. Te pido que nos des discernimiento para aprender cada día más de ti, Señor. Danos paz y alegría en nuestros corazones, y que esta palabra que tú pusiste en mi boca sea llena a cada corazón de cada mujer en este día, Señor. Te damos gracias y que reciban esta palabra de parte tuya, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así es, amadas hermanas. No sé si ustedes en algún momento se han preguntado, yo ya me reconcilié con Dios. Yo ya me reconcilié con Dios por un pecado que cometí. Yo ya me reconcilié con mi hermano por una discusión que tuvimos. Ya me reconcilié con mis papás por haberme ido de casa, por haber tenido algún conflicto entre familia. Pero te has preguntado, amada, si te has reconciliado contigo misma. Hoy les quiero tocar un tema que el Señor puso en mi corazón. Y les voy a hablar de unos personajes en el cual tuvieron ellos que reconciliarse con ellos mismos para poder tener paz en sus corazones. Uno de ellos es el hijo pródigo. En Lucas 15, versículo 12, del 17 al 22, vemos que el hijo menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me corresponde, y le repartió los bienes. En la ley judía se correspondía a dar la mitad de lo que recibía el mayor al hijo menor. Como vemos, el hijo pródigo era el hijo menor. Entonces, ¿qué les quiero dar a conocer con esto, amadas hermanas? Es que a veces nosotros queremos insistirle a Dios en que nos dé lo que nos corresponde. Le exigimos a Dios, incluso en nuestras oraciones: Señor, permíteme llegar a tal lugar, yo quiero que tú me pongas en tal lugar. Pero a veces no es como nosotros queremos, amadas hermanas. En una de las enseñanzas que nos daba nuestro pastor, decía de que Él nos va a preparar para que nosotros seamos enviados, pero si no estamos preparados, no vamos a tener esa oportunidad. Entonces vemos acá que el hijo pródigo le exigió a su papá que le diera su herencia. Amada hermana, la impaciencia a veces que tenemos nosotros en nuestro diario vivir, el estar afanosos, ambiciosos, ¿te has preguntado qué ambición tienes tú en tu vida espiritual? ¿Qué anhelas? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Cuál es el propósito que tú le quieres dar a Dios? Porque vemos acá que el hijo pródigo no supo valorar lo que su padre le tenía preparado. Tal vez no era el momento en que su padre se lo iba a dar, pero él se lo exigió, y como un padre amoroso se lo iba a dar, ¿verdad? Dios nos podrá a nosotros en cada proceso, pero ese proceso a veces es doloroso. Para nosotros poder llegar a llegar a lo que queremos, a lo que anhelamos, a veces Dios nos tiene que pulir, y a veces no es agradable, a veces nos hace pasar por desiertos, pero eso nos ayuda a ir creciendo cada vez más. A veces nosotros le exigimos a Dios nuestra herencia, porque a veces vamos a tener una herencia en el cielo, pero también podemos tener una herencia acá en la tierra. Una de las herencias son nuestros hijos. Una de las herencias es el fruto que tú das aquí en casa.
Pero ¿cómo vas a dar ese fruto si tú eres persistente, eres impaciente, le exiges a tus pastores que te pongan en tal lado y tal vez tú no estás preparado? Entonces, este proceso nos sirve para que nosotros maduremos cada vez más y entendamos cuándo es el momento que Dios nos quiere en el momento indicado. Dios nunca nos cuestiona al momento de volver a Él. Nos abraza, solo nos ama y nos perdona. La miseria como pecadores, el apartarnos de Dios cada día. Los pecadores derrochamos su patrimonio, nuestro cuerpo, nuestra salvación. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios. La salvación la tenemos por gracia, no por obras. Nosotros no tenemos un propósito para Dios porque le caemos bien a alguien, o porque hacemos bien las cosas, o porque damos las cosas. No, es porque Dios mira en tu corazón la fortaleza que cada proceso te ha ido generando. Pero no va a ser así si tú sigues olvidando todo lo que Dios te da. Enterramos a veces nosotros nuestros talentos y los malgastamos, tal como hizo el hijo pródigo. Él malgastó lo que su padre le dio. ¿Qué haces tú con el talento que Dios te ha dado? ¿Qué haces tú con el servicio que te han permitido tus pastores aquí en casa? ¿Los tiramos a la basura o solo venimos a servir porque vamos a ocupar un espacio? Amada hermana, hoy te exhorto que veas en tu corazón cómo te sientes. Algo que a mí me hizo rema hace algunos días que pastora nos comentaba era de cómo nos vemos, así es como nos miran los demás. Eso me impactó bastante porque a veces nosotros nos ponemos a pensar que le caemos mal a alguien, que tal vez no hacemos bien las cosas, pero no es así. Es la inmadurez que tenemos en nuestra mente, en nuestra alma, porque nuestra alma está afectada por algo del pasado que no hemos podido superar, hermana. Entonces debemos de pedirle a Dios que nos dé discernimiento para entender qué quiere Dios para nuestras vidas. Y tocando otro personaje que tuvo que reconciliarse con ella misma, estamos hablando de Agar. En Génesis 16:8 usted verá que Agar era la sirvienta de Sara. Entonces, como usted conocerá la historia, ¿verdad? Lo invito a que pueda leer Génesis del 16 en adelante, y ahí verá que Agar queda embarazada, porque Sara ella quería resolver las cosas demasiado rápido. Entonces, a veces, amadas hermanas, andamos perdidas y con muchas aflicciones, tal y como se encontraba Agar. Agar tuvo que huir al desierto embarazada porque no se quiso sujetar ante la autoridad de Sara, porque Agar miraba mal a Sara por estar embarazada de Abraham. Entonces, pero Dios en su infinita misericordia, ella sabía la descendencia que iba a tener de su vientre, ¿verdad? Entonces Dios no la iba a desamparar. En la Biblia vemos que a Agar fue a la primera mujer que se le apareció un ángel en el desierto. Imagínense, amadas hermanas, qué tan importante era Agar para Dios, porque no la desamparó. Entonces a veces nosotros nos encontramos en el desierto, amadas hermanas, pero Dios siempre está con nosotros. Dios no nos va a desamparar. Pero he aquí la pregunta: ¿nos sujetamos a nuestros pastores? ¿Hablamos mal de nuestros pastores que el Señor nos puso? ¿Dudamos de la autoridad que Dios ha puesto en esta casa? ¿Te has preguntado eso, amada? Le pedimos a Dios por nuestros pastores,
pero nuestra actitud anula todo eso. Nosotros bendecimos a nuestros pastores donde quiera que se encuentren. Y como ustedes sabrán, ellos tienen una gran bendición de parte de Dios. Y prosperidad, ha crecido nuestra casa, están muy felices. Entonces, la actitud de nosotros a veces refleja el ver si miramos bien o no a ellos. Entonces, una oración no es más ni menos para ellos si va de mala manera. Entonces, una oración no va a ser llegada al Padre si usted tiene una mala actitud ante sus pastores. Entonces, ¿qué quería el ángel indicarle a Agar? Que ella volviera otra vez a su hogar, pero que se sujetara ante la mano de Sara. Entonces, Agar sabía muy bien de que si ella se quedaba en el desierto iba a morir y que nunca iba a tener una descendencia, porque su hijo nunca iba a nacer, porque iba a morir con ella. Entonces vemos aquí que ella en algún momento fue obediente y regresó, pero tuvo que sujetarse bajo la autoridad de Sara y tuvo que verla como el puesto que ella tenía. Entonces el ángel se le apareció a Agar diciéndole que volviera y se sujetara y que se pusiera sumisa bajo su mano. Agar fue la única mujer en el Antiguo Testamento en aparecérsele el ángel de Dios. Nosotros somos únicas, hermanas, no tenemos que compararlos con nadie, somos únicas ante Dios. Agar fue una mujer muy valiente y arriesgada porque sabía que iba a morir. A veces nosotros, amadas hermanas, estamos en el desierto y no sabemos qué hacer y tal vez no tenemos la madurez para entender lo que Dios quiere en haberlos puesto en el desierto, pero para todos hay un propósito, para todas Dios tiene un propósito, pero Dios quiere un corazón limpio y un corazón sincero. Dios siempre nos defenderá, amadas hermanas. El enemigo nos quiere pisotear, pero Dios nos enseñará a ser guerreras y no rendirnos. En una de las enseñanzas de nuestra pastora nos decía de que el fruto que nosotros demos, a veces lo vamos a dar a luz, sí, pero tenemos que estar pendientes porque el enemigo va a estar a la acechanza a quererlo devorar. ¿Qué tanta fortaleza, cómo te consideras tú para venir y arrebatarle tu fruto al enemigo? Porque es un fruto que Dios te lo va a dar y tenlo por seguro que así va a ser. Pero como sabias esposas, mujeres, hijas, debemos de saber cómo librarnos. Dios nos da ese discernimiento, amadas hermanas. Otro personaje que quiero hablarles el día de hoy es de Ezequías. En 2 de Reyes 20 del 1 al 6 nos indica que el rey Ezequías fue rey de Judá. Y aquí vemos de que siempre la compañía que está con nosotros, debemos de saber quién nos acompaña en cualquier momento. En estos días que Ezequías reinó, en esos años que Ezequías reinó, él cayó enfermo y lo visitó Isaías y le dijo, por orden de Dios, le dijo: ordena tu casa porque morirás. Entonces vemos acá que se puede decir de que en la casa de Ezequías no había un orden. Entonces sabemos muy bien que la descendencia, los ancestros que traía Ezequías eran unos amadores de dioses ajenos, adoraban imágenes, símbolos de Aserá, adoraban aún todavía la serpiente de bronce. Entonces vemos aquí que Ezequías fue obediente al inicio, quebrando esas imágenes, cortó los símbolos de Aserá e hizo pedazo la serpiente de bronce. Pero en el momento que él cayó con quebranto de salud, Dios
Ezequías cerró sus ojos y le dijo: Señor, sáname, yo no me quiero morir. Entonces él, con sus lágrimas en sus ojos, el Señor por medio de Isaías le dijo que le iba a dar 15 años más. Y así fue. Entonces él, junto con otros reyes, lograron destruir al rey de Asiria. Y uno de esos reyes, Merodac, en Segunda de Reyes 20:12, mandó a sus mensajeros. Y esos mensajeros, el rey se dio cuenta que él había caído en cama y lo mandó a que lo visitaran. Le llevaron plata, oro, especies, ungüentos. Entonces, aparte de lo que Dios le había permitido tener. Entonces, cuando Ezequías llegaron los mensajeros, él le empezó a decir: miren todo lo que he logrado. Miren los tesoros, la plata, el oro, las especies, ungüentos y armas que tengo. Pero él no en ningún momento nombró a Dios. En ningún momento dijo: esto me ha sido dado por medio de Dios. Yo he ganado batallas, he ganado guerras por medio de Dios. Entonces, he aquí, amadas hermanas, el privilegio que tú tienes, hacia dónde has llegado, no es por nuestras propias fuerzas, es porque Dios lo ha permitido y Dios nos ha puesto en ese momento. Entonces Isaías llegó con Ezequías y le preguntó: ¿qué dijeron aquellos varones? En Segunda de Reyes 20:14 vemos: ¿qué vieron en tu casa?, le pregunta Isaías a Ezequías. Entonces, ¿qué le preguntó? ¿Qué le dijo Ezequías? Nada quedó de mis tesoros que no le mostrase. O sea, a veces nos atribuimos cosas que Dios ha hecho por nosotros sin mencionarlo, amadas hermanas. Y vamos a leer en Segunda de Reyes 20:16. Y dice así: entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Imagínense, amadas hermanas, lo que a través de Isaías Dios le dijo. Fueron palabras muy fuertes. ¿Qué le contestó Ezequías? Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Sí, muy buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Qué le quiso decir con eso, amadas hermanas? Que a él no le importaba que todo lo que había atesorado por medio de Dios sería enviado a Babilonia. A él no le importaba que sus hijos se volvieran eunucos y fueran parte de Babilonia. Entonces, amadas hermanas, nosotras como mujeres debemos de dar el ejemplo en nuestra casa, de dar el ejemplo aquí en la iglesia. ¿Qué queremos nosotros dar a demostrarle a Dios? Que todo lo que Él nos ha dado ha sido por nuestra mano. No, ha sido por voluntad de Dios. Si Dios te tiene aquí donde tú crees que hasta aquí has llegado, es por mano de Dios. Y Dios tiene grandes cosas para tu vida, y Dios tiene muchos propósitos para tu vida. Yo todavía siento que Dios no me ha demostrado el propósito que tiene para mi vida, pero yo con fe le creo y glorifico el nombre de Dios, y todo es para la gloria y honra del Señor. Pero vemos aquí que Ezequías no le importó saber de que sus hijos ya no iban a tener descendencia, porque las palabras de Ezequías fueron duras y a la vez simples. La palabra de eunuco en latín es eunuchus y el griego eunuchos.
es convertido mediante la extirpación de sus órganos genitales totalmente o parcialmente. Entonces, si se dan cuenta, o sea, aparte de que iba a ser enviado todo lo que él había construido a Babilonia, iba a ser tirado a la basura. Y a él poco le importó con la respuesta que le dio a Isaías. Y poco le importó que sus hijos iban a no tener descendencia, amadas hermanas. Entonces, ¿qué haces con lo que Dios te da? ¿Haces lo mismo que Ezequías? ¿Eres malagradecida? Tal vez tienes un don tan bonito, pero no lo sabes valorar, porque viene alguien más y te lo va a quitar, y tal vez tú te vayas a enojar, pero es que no lo supiste valorar. Algo tan duro y cierto es todo lo que usted ha logrado con la ayuda de Dios, y va a ser llevado a Babilonia, trayéndolo a la actualidad. O sea, nosotros queremos que eso se vaya a la basura, tantos años en vano. No, amadas hermanas, el Señor nos exhorta al día de hoy que pongamos en nuestros corazones ese anhelo por querer más de Él. Yo le hablaba el día de ayer al Señor y le decía: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, yo quiero saber y entrar al lugar santo y decir: Señor, yo realmente estoy dispuesta a estar en ese lugar, pero estoy preparada. ¿Te has preguntado si tú estás preparada? Yo me considero que todavía me falta mucho más, hermanas, ¿verdad? Porque me falta madurez, me falta entender muchas cosas. Y acá no es si tú tienes estudios, acá no es si tú le agradas a alguien, no. Dios te quiere tener ahí y tienes que sentirte confiada de que si tú haces lo que Dios te manda y te sujetas a la autoridad que Dios te pone, vas a ver que vas a empezar a ver tus frutos. Y la autoridad no solo es nuestros pastores, a veces son los líderes que el pastor pone. Tú le haces caso a tus líderes, tú haces las cosas de manera agradable a Dios, porque Ezequías no fue así. Al principio él pensó que él iba a cumplir el mandato que Dios le había dado, pero más adelante él se apartó, y vemos de que hasta ahí quedó, ¿verdad? Con la respuesta que le dio a Isaías: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Vemos de que él murió, y la descendencia que él dejó, que fue el rey Manasés, él tomó el reinado, y vemos de que empezó a hacer lo mismo que su descendencia, empezó a hacer lo mismo que sus ancestros. Entonces él no rompió con esas cadenas, él no rompió con esas ataduras, él creyó haberlo hecho. Entonces a veces nosotros debemos de pedirle a Dios que nos muestre cosas que no están a nuestro alcance, que nuestra cabeza no recuerda, pero Dios en su infinita misericordia lo va a hacer, amadas hermanas. Otro de los personajes que quiero comentarles el día de hoy es Aarón. Aarón tuvo que reconciliarse con él mismo y tuvo que hacer sacrificios para limpiar su familia. Si nosotros vemos la historia de los dos hijos de Aarón que entraron al arca de pacto, que fueron muertos instantáneamente, es porque Dios literalmente le dijo que ellos estaban en impurezas sexuales. En Levítico 16:6 lo vamos a leer. Dice: y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa.
Amadas hermanas, nosotros somos bienaventurados porque todo lo que hacemos, digamos, si cometemos un pecado, nos humillamos ante Dios y le decimos: Señor, perdona nuestros pecados, perdóname porque yo sé que te he fallado el día de hoy. Y Dios nos va a perdonar. Y aunque a veces volvamos a fallar, Dios nos va a volver a perdonar si le pedimos perdón. Pero si se dan cuenta, en el tiempo de Aarón, todo lo que tenían que hacer para poder limpiar su familia, para poder limpiar su nombre. Entonces, el año de expiación era una vez al año. Era un sacrificio el cual que se celebraba para limpiar todo pecado, tanto del que lo hacía como en su entorno, o sea, su familia. Dios le dijo a Moisés que le dijera a su hermana: no en todo tiempo. ¿Qué se refería con no en todo tiempo? Que él no iba a entrar al arca de pacto cuando él quisiera, después de lo que había hecho, después de lo que hicieron sus hijos. Los hijos de Aarón estaban envueltos en impurezas sexuales. Le dio a Aarón lineamientos. Aarón era un sacerdote muy importante, y vemos de que las vestiduras de ellos eran de lino fino. Usaban un efod, le llaman, donde estaban unas piedras lujosas y muy hermosas que significaban de las 12 tribus de Israel. Entonces el Señor le dijo que esas vestiduras no iban a ser utilizadas el día que Él le iba a permitir entrar al propiciatorio, en el arca de pacto, ni siquiera al lugar santo, al lugar donde Dios le permitía a otras personas. Entonces Él iba a hacer esa expiación, pero como Dios se lo ordenó. Entonces vemos aquí que el vestido de lino que llevaban los sacerdotes inferiores le indicó Dios que tenía que llevar ese día. Ni siquiera los trajes de lino fino, el efod, que ellos se ponían como sacerdotes de alto rango, tenían ellos que ponerse cada vez que entraban al arca de pacto. Pero ese día le dijo que no, que él iba a utilizar las vestiduras de sacerdotes inferiores. Entonces, ¿qué vemos aquí, amadas hermanas? Que él fue humillado por sus hijos. Entonces te hago la pregunta: ¿tus hijos te han humillado por actos que tú has tolerado? Tú estás en casa. Nosotros las amas de casa pues trabajamos, es un gran trabajo estar en casa y hacer todo, ver a nuestros hijos y todo, pero realmente tú te das cuenta con todo esto de las redes sociales, la contaminación que hay para nuestros hijos. Tú permites puertas cerradas en casa, tú permites que tus hijos se cierren, no importa la edad, si están bajo tu dominio, bajo tu techo y comen bajo la mano de tu esposo y tuya, ellos tienen que ser obedientes. Si ellos son menores de edad y viven bajo tu techo, aunque ellos no quieran venir a la iglesia, tienes que traerlos, porque Dios dice que instruyamos a nuestros hijos en su camino. El no sujetarse nosotros como mujeres a nuestras autoridades, a Dios, a nuestro esposo, seremos humillados ante el pueblo, amadas hermanas. Es muy doloroso ver hoy en día que hay muchas mujeres que le toleran mucho a sus hijos, y eso ha causado humillación hacia la madre, hacia el padre, vergüenza. El estar en desobediencia, el estar en impurezas. ¿Te has preguntado qué ve en el teléfono tus hijos? ¿Te has preguntado qué escucha? ¿Cómo manejas tu casa como madre, tus hijos, tu tiempo con Dios? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos en casa? ¿Estás permitiendo que tus hijos salgan a la calle y tengan otro tipo de compañías porque tú tienes que ver la novela? Entonces, no, amada hermana, tienes que tener un tiempo con tus hijos y enseñarles de la palabra de Dios,
porque el enemigo está como león rugiente, está como devorador, y él va a querer devorar todo lo que esté en su paso, si tú se lo permites. Entonces vemos que Aarón tuvo que reconciliarse con él mismo y también limpiar su nombre, su familia. Entonces no estás tan tarde en quererte reconciliar con Dios, contigo misma, por cosas que tus hijos han hecho. Esas quedan en el pasado. Pídele perdón a Dios y Dios va a restaurar tu familia, va a restaurar tu matrimonio, va a restaurar a tus hijos, y ten fe de que eso va a suceder. Uno de los personajes que a mí me ha impactado bastante es Noemí. Vemos en el libro de Ruth, que es muy cortito, si ustedes pueden leerlo en casa, sabrán que Noemí era ya de avanzada edad, y ella tenía pues a sus hijos, tenía a su esposo, y sus hijos se habían casado, tenía 2 nueras, ¿verdad? Pero lamentablemente murió su esposo, murieron sus hijos, y los únicos que quedaron con ella fue sus 2 nueras. Entonces una de ellas era Ruth. Entonces vemos de que Noemí tuvo aflicción en su corazón. Noemí no iba a tener ya compañía, ella era de avanzada edad y ella no se iba a volver a casar. Entonces Noemí le indicó a sus nueras que ellas se podían retirar, que ellas podían volver a ser felices, que la dejaran. Una de ellas se retiró, pero la única que se quedó fue Ruth. Y vemos de que esto le trajo amargura a Noemí, el haber perdido a sus hijos y a su esposo. Entonces vemos, amadas hermanas, que a veces Dios nos da situaciones en las cuales a veces nos causa aflicción, nos causa amargura a nuestra alma. Pero les quiero adelantar esto para que ustedes vean a dónde quiero llegar. Inclusive Noemí le indicó a Ruth que ya no la llamara Noemí. Ella misma se cambió el nombre a Mara. Y vemos que Mara significa la amargada. Entonces, amadas hermanas, cuando alguien te mira que eres una mujer feliz. Cuando alguien te mira que eres una mujer amargada, una mujer enojada. Es cierto, a veces hay situaciones en las que nos hacen inclinar nuestro rostro y no querer levantar la mirada y darle gracias a Dios. Hay situaciones en las que nuestro corazón se pone en aflicción, pero Dios es fiel, amadas hermanas. Y vemos acá que Ruth fue una gran compañía para Noemí. Y aquí me daba algo muy importante Dios, de que a veces la compañía que está con nosotros, la compañía que permitimos en nuestras vidas, es la que nos va a indicar hacia dónde vamos a ir. ¿Qué compañía está contigo? ¿Qué amigas tienes tú, amada hermana? Inclusive a veces tus propios hijos, si tú permites cosas que puedan dañar tu corazón, tú tienes que tener discernimiento. Pero aquí Noemí no había encontrado el propósito, porque ella estaba desesperada, enojada, porque lo había perdido todo. Lo único que le había quedado era Ruth. Entonces vemos que Ruth era muy importante para la vida de Noemí. Ruth salía a buscar alimento para comer ellas dos, porque las dos pues eran viudas, ¿verdad? Existía una ley anteriormente que todos los que pues sacaban sus siembras y todo y era tirado al suelo, había una ley que todo lo que cayera al suelo no se podía recoger, porque
era para la gente pobre, para las viudas, los ancianos. Entonces ahí aprovechaba Ruth en ir a recoger alimento para darles de comer a Noemí, ¿verdad? Entonces, pero más adelante vemos que ella conoce a un hombre bueno que se llamaba Boz, y él era de la misma descendencia del esposo de Noemí. Entonces Noemí por dentro se sentía contenta porque sabía que Ruth podía encontrar la felicidad, pero todavía ella no entendía cuál era el propósito, porque ella sabía de que el momento que Ruth se casara, ella iba a seguir sola. Pero no, amadas hermanas, a veces nosotros nos sentimos solas, a veces es cansado el trabajo en casa, es entendible, pero Dios está con nosotros en donde quiera que estemos. Entonces Noemí se preguntaba cuál era su propósito. Tú, mujer, ¿te has preguntado cuál es tu propósito en esta casa? ¿Cuál es el propósito que Dios quiere para tu vida? Yo me lo he preguntado y todavía me lo sigo preguntando. ¿Cuál es mi propósito? ¿Hacia dónde Dios quiere que yo vaya? Pero el saber yo a dónde quiero llegar es: me sujeto a mis pastores, me sujeto a las autoridades que Dios ha puesto en mi vida, soy obediente. Entonces esos lineamientos a mí me indican que voy por un buen camino. Si yo vengo a la iglesia es para aprender más de Dios. Has dejado de venir a la iglesia, sigue viniendo. Tus hijos se han apartado de las cosas de Dios, sigue viniendo. Ora, postra tus rodillas ante Dios y pídele perdón si le has fallado, pero no dejes de congregarte, porque es alimento para tu alma. Entonces vemos de que Noemí no había encontrado su propósito, pero sabemos muy bien que más adelante Boz se casa con Ruth y procrean un hijo. Y amadas hermanas, si ustedes leen el libro de Ruth, se darán cuenta que el hijo que iban a tener iba a ser nombrado Obed, ¿verdad? Que sabemos muy bien que iba a ser un gran regocijo para Ruth. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu compañía hoy en día, amada hermana? ¿De qué te estás alimentando? ¿Tú estás dejando que otra persona alimente a tus hijos espiritualmente? ¿Tú estás dejando que otras personas alimenten tu mente? Cuando llega tu esposo a casa, ¿qué tipo de alimento le das? No hablo de comida físicamente, te hablo cómo lo tratas, cómo le das su alimento para nutrirlo. Tú le das las gracias por el esfuerzo que él hace de salir todos los días de casa, porque también ellos tienen que tener esas palabras de aliento de parte de nosotros, amadas hermanas. Entonces, ¿qué estás dejando que te alimente? ¿A quién estás permitiendo que entre a tu casa a alimentar a tus hijos? Tienes que tener, y si no lo estás haciendo inconscientemente, pedirle discernimiento a Dios. A veces decimos, venimos a la iglesia, hacemos cosas buenas, no me meto con nadie, pero hay puertas todavía abiertas que el enemigo aprovecha y a veces no nos damos cuenta, pero son nuestros propios hijos los que abren esas puertas y no nos damos cuenta. Queremos restaurar nuestra vida, nuestro hogar, nuestro matrimonio, pero no nos damos cuenta que esas puertas nuestros propios hijos las han abierto por cosas que hemos tolerado. Entonces, ¿qué entra a tu casa? ¿De qué te alimentas? ¿Te alimentas de la palabra de Dios? ¿Te alimentas de las redes sociales? ¿Te alimentas de los chismes? ¿Te alimentas de la vida de otras personas? Entonces tienes que tener muy en cuenta, amada hermana, que eres una parte muy fundamental en el hogar, ¿verdad? Que muchas cosas no se mueven
si tú no lo haces, ¿verdad? Nuestros hijos están totalmente con nosotros la mayor parte del tiempo. Entonces debemos de saber dónde estamos. A veces como mujeres hay cosas que no sabemos manejar, pero con solo tener la certeza que Dios nos va a ayudar, esa fe que tenemos, Dios nos va a permitir en abrir nuestras mentes y mostrarnos en qué estamos fallando. Como reflexión al día de hoy, amada hermana, te quiero exhortar que debes de sujetarte a tus autoridades. Debemos de tener una actitud de humildad para poder reconocer cuando estamos mal. Cuando decidamos perdonar y perdonarnos, vendrá libertad a nuestras vidas. Debemos de experimentar el amor del Señor, la libertad que Dios nos va a dar, el perdonar y el perdonarnos, porque a veces perdonamos, pero no nos perdonamos a nosotras como mujeres. Creemos de que hemos hecho tantas cosas malas y que no merecemos el perdón de Dios, pero es mentira del enemigo. Dios te va a perdonar, no importa lo que hayas hecho, no importa las veces que lo hayas hecho, pero Dios te va a perdonar y va a permitir que te reivindiques. Y si no has venido a la iglesia, es momento que tú vengas y pidas por tus hijos, pidas por tu hogar, pidas por la restauración de tu matrimonio si crees que está fallando. Nosotros tenemos las armas que Dios nos ha permitido tener por medio de la obediencia para eliminar toda hazaña del enemigo. Y le doy gracias a Dios por permitirme hoy compartir esta palabra y dejarte en tu corazón que para Dios no hay nada imposible, que en tu corazón persista paz, anhele el estar con Él un día, anhele en tener paz y sanidad en tu corazón, porque a veces estamos muy adoloridas en nuestro corazón y no nos entra nada, a pesar de que tenemos buenas personas a la par enseñándonos, pero si nosotros no nos sujetamos, no hacemos las cosas que el Señor quiere, no vamos a llegar a nada más, hermanas. Ese fruto no va a salir, y si sale va a ser devorado por el enemigo inmediatamente, y va a ser de balde todo lo que ha querido hacer. Entonces, amadas hermanas, muchas gracias, que el Señor las bendiga, les dé paz y alegría en sus corazones, y le vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad y por la palabra que el día de hoy fue Él el que habló. Te damos gracias, amado Padre, por permitirnos estar hoy acá compartiendo, Señor. Te pido, Señor, por cada una de las personas que me escucharon, y tal vez no a mí, Señor, sino a ti, que entre a sus corazones, que restaure sus vidas, que transforme sus corazones en un buen sentir, que se acerquen a ti, que lean tu palabra, que conversen contigo, Señor, que hablen contigo. A veces nosotros las mujeres nos sentimos solas, pero yo sé que tú estás con nosotros en todo momento, Padre eterno. Te damos las gracias, y gracias por tu infinita misericordia, porque con solo doblar rodillas y pedirte perdón, tú nos perdonas sin hacer nada más, porque tú mandaste a tu Hijo unigénito a morir por nuestros pecados, y eso es suficiente, Señor. Te damos gracias, bendito Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Amén.